Buenas noches y saludos, buenas noches en el país, según el país donde estén, ¿verdad? En este momento son las 9 de la noche, hoy 4 de abril del 2020, aquí en Honduras. Le saluda a su amigo de siempre, Odilio Flores. Y para un poco terminar con la parte de los límites del texto de Matemáticas 3 del Instituto Hondureño Educación por Radio, ¿verdad? Las últimas dos subunidades es eh, límites infinitos, es decir, cuando el resultado, ¿verdad?, es infinito, que generalmente es cuando x tiende a cero, ¿verdad? Y el otro tema es, pues, cuando vean límites infinitos que tiendan al infinito, ¿verdad? Tienden al infinito. Pero antes aparece en el texto, ¿verdad? Saberes previos le llaman, ¿verdad? Este repaso de ecuaciones logarítmicas, ¿verdad? La verdad que no sé por qué, porque al ver el contenido no le miro relación, pero es bueno repasar este tipo de conocimientos y nos piden encontrar el valor de x de esta ecuación logarítmica, logaritmo de 5x más logaritmo de la suma de x y 10, todo ello igualado a 3, ¿verdad? Entonces, la propiedad de los logaritmos dice que una multiplicación se puede plantear como sumas, ¿verdad? Entonces aquí está el logaritmo de 5 más logaritmo de x más 10, entonces como una multiplicación se puede plantear como sumas, una suma se puede multiplicar, se puede plantear como multiplicación también, es lo que hacemos en este siguiente paso, está planteado, ¿verdad? El logaritmo como la multiplicación de x, de 5x, ¿verdad? Por x más 10, ¿verdad? Estamos haciendo el proceso inverso, ¿verdad? Entonces, para eliminar ¿verdad? Esta base logarítmica, este logaritmo, entonces como es de base 10, ya tenemos claro entendido que cuando no se menciona la base, es de base 10, entonces para eliminarlo lo que hacemos, ¿verdad? Es que le escribimos la base también ¿verdad? Le escribimos base a lo que está al miembro de la derecha, al otro lado del igual, ¿verdad? Entonces al escribir yo el 3 con base 10, me permite eliminar este logaritmo de base 10. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solamente, ¿verdad? El argumento, ¿verdad? Nos queda solamente el argumento. Nos queda entonces, ¿verdad? Al eliminarse no el logaritmo, pues nos queda solamente este producto, ¿verdad? Que lo ejecutamos, 5x por x es 5x cuadrado y 5x por 10 es 10x y 10 al cubo es 1000, ¿verdad? 10 al cubo es 1000, ¿verdad? Entonces luego igualamos a 0 para que nos quede una expresión cuadrática, ¿verdad? Una ecuación cuadrática, entonces este 1000 que suma lo pasamos a restar y nos queda igualado a 0, ¿verdad? Luego, el coeficiente principal es 5, el que acompaña a la variable de grado 2, y tanto 50 como 1000 es divisible por 5, ¿verdad? Entonces a todo lo dividimos por 5, aquí nos queda 1, ¿verdad? Aquí nos queda 10, 50 entre 5 es 10 y 1000 entre 5 es 200, ¿verdad? Y lo igualamos a 0. Ok, entonces, para aplicar en este caso se está aplicando el método, el tanteo por el método del aspa simple, ¿verdad? El aspa simple. Entonces, como 200 es un número grande, bueno, acuérdense que consiste, ¿verdad? El método del tanteo por el aspa simple consiste en descomponer, ¿verdad? El término cuadrático, aquí tengo x por x, ¿verdad? Y consiste también en descomponer la constante, ¿verdad? El c, el valor constante. En este caso, ¿verdad? Como es negativo, debe ser un positivo por un negativo, ¿verdad? Y de hecho, negativo 10, ¿verdad? Perdón, aquí es donde lo escribí, negativo 20 por negativo 10 es negativo 200, y aquí escribimos, ¿verdad? Este producto. Generalmente, estos se escriben acá a la derecha, ¿verdad? Yo para que estuviera en este orden en línea, lo escribí aquí, pero generalmente se acá en medio y lo que hace es que se multiplican, ¿verdad? ¿Verdad? Se multiplica en cruz, ¿verdad? Entonces aquí tengo que x por negativo 10 es negativo 10x y x por 20 es 20x, ¿verdad? O si usted lo prefiere así, ¿verdad? Así como
como generalmente se lo han enseñado a usted en la clase, ¿verdad? Entonces lo hacemos así. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Permítanme ponerlo un poquito más. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica esto en cruz, ¿verdad? Se multiplica esto en cruz. X por negativo 10, negativo 10x, ¿verdad? Negativo 10x. Y x por 20, positivo 20x, ¿verdad? Entonces aquí 20x menos 10x, ¿verdad? Es 10x, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Yo los tenía aquí en línea para que, ¿verdad? Para que estuvieran en línea, pero por si se confundía, ¿verdad? Ahora, como ese 200 es un número relativamente grande, entonces yo lo descompuse en sus factores primos. Para, no crean que ese 10, ¿verdad? Y ese 2 llegó así por arte de magia, sino que, ¿verdad? Estuve haciendo por decir así, ¿verdad? La jugada de que me dieran esos resultados, ¿verdad? Entonces, el resultado que nos dio fue 20 por 10, ¿verdad? Es decir, yo puedo agarrar 2 por 2 es 4 y un 5 que es 20 y luego este 2 y 5 que es 10. Hay que estar ahí, como dice, jugando, por eso se llama tanteo, ¿verdad? Por eso se llama tanteo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el resultado que nos quedó? Nos quedó, ¿verdad? Nos quedó x más 20 y x menos 10, ¿verdad? Y x menos 10, ¿verdad? Entonces, inclusive, ¿verdad? Inclusive lo pudimos haber hecho por el tanteo, por simple inspección, ¿verdad? O tanteo que yo lo hago, ¿verdad? Yo generalmente utilizo el aspa simple cuando el exponente, ¿verdad? Perdón, el coeficiente del término, ¿verdad? Principal, que en este caso es x cuadrado, es distinto de 1. Pero cuando es, ¿verdad? Cuando no es distinto de 1, yo lo que hago es el procedimiento que les he mencionado siempre. Primero, ¿verdad? Hasta lo voy a borrar. Primero se colocan dos pares de paréntesis, ¿verdad? Dos pares de paréntesis. Después en cada par de paréntesis la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, entonces va en ambos. Luego en el primer, ¿verdad? En el primer par de paréntesis va el signo del segundo término, en este caso es más 10x, entonces va ese signo. En el segundo par de paréntesis va el producto del signo del segundo término por el signo del tercer término. Más por menos es menos, ¿verdad? Y aquí es donde venimos, ¿verdad? Aquí es donde venimos y aplicamos, hacemos la descomposición de este número 200 de sus factores primos para ver, ¿verdad? Qué valores se acomodan de tal forma que multiplicados den 200 y, ¿verdad? Y sumado den 10. Entonces, de 200 usted puede decir 200 por 1, 40 por 5, hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno auxiliarse, ¿verdad? De la descomposición, ¿verdad? Bueno auxiliarse de la descomposición de sus factores primos para estar ahí regateando. Como les digo, miren, aquí está 2 por 100, 4 por 50, 8 por 40, 2 por 2, 4, 8 por 5, 40 por 5, 5 por 40 y cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, por eso se llama inspección o tanteo, porque hay que estar tanteando, ¿verdad? Hay que estar viéndolo. Entonces, en este caso encontramos que esos números eran 20 y 10, ¿verdad? Y siempre el mayor va primero, ¿verdad? Ahora, la parte que les oculté esta vez, se me olvidó decirle, es que cuando estos signos son distintos, esos dos números que multiplicados den en este caso 200, restados deben dar este. Cuando los signos son distintos, cuando son iguales, forzosamente sumados deben de dar este. Pero en este caso son distintos, entonces restados dan 10. 20 menos 10 es 10, ¿verdad? Y 20 por negativo 10 es negativo 200, ¿verdad? Entonces aquí más bien no era necesario el aspa simple, ¿verdad? Entonces luego, ¿verdad? Ya se sabe que es igual así en ambos términos, este nos queda en negativo 20 y este que es negativo pasa al otro lado a sumar y tenemos, ¿verdad? Que el conjunto de solución puede ser negativo 20, ¿verdad? Y 10. Vamos a hacer la comprobación con 10, ¿verdad? La comprobación con 10, entonces aquí tendríamos logaritmo de 5 por 10. Recuerden que es 5x, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 50, ¿verdad? Y aquí era x más 10, entonces el logaritmo de 10 más 10, estamos sustituyendo a x por 10, ¿verdad? Estamos sustituyendo a x por 10. Entonces,
¿Cuánto es 10 más 10? Es 20, ¿verdad? 10 más 10 es 20. Y aquí tenemos 50, ¿verdad? Entonces nos queda que este logaritmo de 50 más logaritmo de, ¿verdad? De 20 debe ser igual a 3, ¿verdad? Entonces seguimos operando. Como aquí tenemos una suma de logaritmos, se acuerdan que una suma la podemos plantear como multiplicación. Entonces, ¿qué dijimos? El logaritmo de la multiplicación de 50 por 20, ¿verdad? Y eso es igual a 3. Entonces, ¿verdad? Para seguir en el mismo renglón, entonces, aquí, ¿qué resultado es 1000? Entonces, el logaritmo de 1000, ¿verdad? El logaritmo de 1000 es igual a 3. Aquí lo tenemos, es igual a 3. Entonces, como ya sabemos que el logaritmo de 1000, ¿verdad? Es 3, entonces por eso aquí tengo que 3 es igual a 3, ¿verdad? Yo creo que usted ya sabe que el logaritmo de 1000, ¿verdad? El logaritmo de 1000 es igual a 3 porque 10 a la 3 es 1000. ¿Me acuerda que este logaritmo es de base 10, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Por si tiene alguna duda. Entonces ahora lo vamos a comprobar con negativo 20, que fue el otro resultado de x. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 5 por negativo 20 es negativo 100, ¿verdad? Y aquí sería negativo 20 más 10 es negativo 10, ¿verdad? Entonces acuérdese que como es una suma, lo podemos plantear como multiplicación, ¿verdad? Logaritmo, ¿verdad? Esto debiera ir protegido para evitarlo, ¿verdad? Logaritmo, ¿verdad? De negativo 100 más logaritmo de negativo 10 es igual a 3. Entonces, lo podemos, como es una suma, lo podemos expresar como multiplicación. Entonces, aquí tenemos logaritmo de negativo 100 por negativo 10. Negativo 100 por negativo 10 es positivo 1000, menos por menos es más, y 100 por 10 es 1000. Entonces, nos queda otra vez lo mismo. El logaritmo de 1000 es igual a 3, y ya sabemos que el logaritmo de 1000 es 3, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ambos valores, ¿verdad? Son el conjunto solución. Ok. Aquí vamos con el siguiente ejercicio. Dice que el logaritmo de x más 4 es igual a 1 más el logaritmo de x menos 5, ¿verdad? Entonces, pasamos el logaritmo a este lado, los términos logarítmicos a este lado para poder eliminarlos. Entonces, este logaritmo que está sumando pasa a este lado del igual restando y acá nos queda el término que no tiene logaritmo, ¿verdad? Entonces, como esta es una resta, ¿verdad? Lo podemos expresar como división, ¿verdad? La suma lo podemos expresar como multiplicación y la resta como división, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Entonces, así como lo podemos hacer de ida y de vuelta, una división la podemos, ¿verdad?, expresar como resta, o una resta la podemos expresar como división. Entonces, como es resta, el logaritmo de 4 va en el numerador y el logaritmo de x menos 5 va, ¿verdad?, en el denominador igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos para eliminar este logaritmo? ¿Verdad? Lo elevamos el número que tenemos al otro lado, ¿verdad? Lo ponemos con base 10. Como el logaritmo es de base 10, entonces lo ponemos con base 10. Entonces nos desaparece y ¿qué nos queda? X más 4 sobre X menos 5 igual a 10 a la 1, ¿verdad? La base del logaritmo de aquí pasa a ser la base al otro lado de la igualdad, en el miembro de la derecha, ¿verdad? Entonces, 10 a la 1 es igual a 10, ¿verdad? Es lo único que hice en este siguiente paso. 10 a la 1 es igual a 10, de ahí copiamos lo mismo. Luego, ¿qué sigue? ¿Verdad? Este x menos 5 que divide pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces me pasa a multiplicar al 10, por eso tengo 10 por x menos 5 y aquí ya me quedó solo el x más 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Operamos la propiedad distributiva 10 por x, 10x menos 10 por 5 que es 50, ¿verdad? Es 50. Entonces, este 10x como es variable lo vamos a pasar al otro lado y este 4 que es constante lo pasamos al lado derecho también para ya ir despejando. Entonces, aquí nos quedó x menos 10x y acá menos 50 menos 4. Entonces, x menos 10x es menos 9x, ¿verdad? Y negativo 50 menos 4, signos iguales se suman y conservan su signo, es negativo 54. Luego, ¿verdad? Este negativo 9 que multiplica la x pasa a dividir al otro lado y nos quedó negativo 54 entre negativo 9 que es positivo 6. ¿Por qué, verdad? Es positivo 6 porque menos entre menos es más, ¿verdad? Entonces,
ese es el conjunto solución. No sé si quieren, a ver, nos da tiempo de que lo comprobemos. ¿Verdad? Dijimos que 6, aquí sería entonces el logaritmo de 10, ¿verdad? Logaritmo de 10, y aquí sería el logaritmo de 1, ¿verdad? Logaritmo de 1, ¿verdad? Así sería el logaritmo de 1. Entonces aquí sería logaritmo de 1. ¿Cuál será el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 10, ¿verdad? Bueno, estábamos comprobando, ¿verdad? Perdón, estábamos comprobando y decíamos que con x igual a 6, aquí nos quedaría 6 más 4 es 10, sería el logaritmo de 10. ¿Cuál es el logaritmo de 10? El logaritmo de 10 es 1, ¿verdad? Porque 10 a la 1 es 10, ¿verdad? El logaritmo de 10 es 1, ¿verdad? Porque 10 a la 1 es 10. Aquí lo podemos comprobar, ¿verdad? Logaritmo de 10, ¿verdad? El logaritmo de 10 es 1, ¿verdad? Porque 10 a la 1, ¿verdad? 10 a la 1 es 10. Y luego aquí tenemos uno más logaritmo de, aquí sería logaritmo de 6 menos 5, ¿verdad? Y el logaritmo de, acordemos que el logaritmo de, nos quedaría de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Acuérdense que todo elemento elevado a la, ¿verdad? Al exponente 0, acuérdense que en este caso 10 es la base y el exponente de 0, ¿cuánto es 10 a la 0? Es 1, ¿verdad? Entonces en este caso el logaritmo de 1 es 0, más 1 es igual a 1, el mismo resultado que nos había dado acá. Hagamos, si no me lo entendieron, hagámoslo con el procedimiento de la, ¿verdad? De la calculadora. Vamos a decir el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de 6 más 4. El logaritmo, perdón, de 6 más 4, que es lo mismo que decir el logaritmo de 10. Cerramos paréntesis, igual a 1, ¿sí? Entonces es igual a 1 más el logaritmo de x que es 6 menos 5, ¿verdad? Menos 5, entonces eso va a ser igual a 1, ¿verdad? Lo mismo que nos había dado acá, ¿por qué? Porque el logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Porque 10 a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos comprobado. Vamos al siguiente ejercicio, lo estábamos comprobando, ¿verdad? Vamos al siguiente ejercicio, nos dicen que el logaritmo de, permítanme, el logaritmo de x del cubo de la suma de x más 3 es igual a 3, ¿verdad? Eso nos dice que es igual a 3. Entonces, yo había copiado este que es el triángulo de Pascal, ¿verdad? Para desarrollar este, ¿verdad? Este cubo, pero no es necesario porque acuérdense la propiedad que nos dice, ¿verdad? Que el logaritmo, ¿verdad? De una función exponencial es igual al exponente que multiplica la base, el logaritmo de la base, ¿verdad? Es una propiedad más que hay. Igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base. Entonces, por eso esto lo podemos expresar como el 3 por el logaritmo de la base, ¿verdad? 3 logaritmo de x más 3 igual a 3. Luego este 3 que multiplica lo podemos pasar a dividir, entonces solo nos queda el logaritmo de x más 3 y al otro lado 3 sobre 3 que es 1, ¿verdad? Sabemos que 3 sobre 3 entre 3 es 1 y para eliminar este símbolo del logaritmo, pues, ¿verdad? Escribimos acá, ¿verdad? La base 10. A lo que tenemos acá lo utilizamos con exponente de base 10 porque el logaritmo es de base 10. Entonces, al eliminar el logaritmo nos queda x más 3 aquí y 10 a la 1 acá, ¿verdad? Porque 3 sobre 3 es 1, ¿verdad? Entonces ahí igualamos, x más 3 es igual a 10 y entonces, ¿verdad? Este 3 pasa a restar y nos queda, ¿verdad? Que el valor de x es positivo 7, ¿verdad? Positivo 7. Vamos a comprobarlo de una manera rápida, ¿verdad? ¿Cuánto es 7 más 3? Es 10, ¿verdad? Es 10. Y 10 al cubo es 1000, ¿verdad? ¿Y cuál es el logaritmo de 1000? Es 3 porque 10 a la 3 es 1000, ¿verdad? Repito, aquí tenemos 7 más 3 es 10 y 10 al cubo es 1000. 10 por 10 por 10 es 1000. Y el logaritmo de 1000 es 3, ¿verdad? El logaritmo de 1000 es 3. Vamos a hacer todo el procedimiento aquí en la calculadora. Logaritmo de x que salió valor 7, ¿verdad? Más 3. Perdón, aquí me faltó
Me faltó esta parte, ¿verdad? Porque es al cubo. Entonces utilizo esta tecla que yo puedo escoger qué exponente es, ¿verdad? En las calculadoras FX82MS, ¿verdad? Ahí lo que aparece es una tecla X a la Y, ¿verdad? Entonces es cuando van a elevar a un exponente distinto de 2, entonces se utiliza esa tecla. En este caso me aparece esta a mí. Entonces, perdón, antes tengo que escribir logaritmo, ¿verdad? Logaritmo, encierro entre paréntesis la base que es x más 3, es decir, 7 más 3, ¿verdad? 7 más 3, cierro entre paréntesis y ahora escribo el exponente, ¿verdad? Escribo el exponente, ¿verdad? Me pasé, ¿verdad? Le puedo dar, aquí vamos a ver si ese es el exponente 3, ahí está, y luego le doy un espacio más, porque si no todo lo que escriba va a seguir saliendo sobre el exponente. Entonces aquí ya está planteado, el logaritmo de x más 3 a la 3 igual, ¿verdad? Igual a 1 me salió aquí. Logaritmo de 7 más 3 es 10 y 10 al cubo es... ya sé cuál creen que es el problema. El problema es que la calculadora, valga la redundancia, me operó el logaritmo de 7 más 3, o sea, el logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10 es 1 y me lo elevó al cubo, 1 al cubo es 1, porque está mal escrito, ¿verdad? Yo les estoy preparando ¿verdad? Un video para el uso de estas calculadoras, pero yo quisiera saber más bien qué tipo de calculadora utiliza usted, ¿verdad? Porque si son diferentes, tengo que hacer diferentes videos o en el mismo video utilizar distintas calculadoras, ¿verdad? Ok, entonces les decía que aquí vamos a tener que escribir otro paréntesis para encerrar, ¿verdad? Hasta el exponente 3, ahí sí no va a tener problema. Miren, el logaritmo de 7 más 10 más 3 al cubo es 3, ¿verdad? Es decir, el logaritmo de 1000, ¿verdad? El logaritmo de 1000, 7 más 3 es 10, 10 al cubo es 1000 y el logaritmo de 1000 es 3 porque 10 al cubo es 1000, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos comprobado, ¿verdad? Que el conjunto de solución de esta ecuación es 7, ¿verdad? Ahora vamos con esta otra, ¿verdad? Esta otra ecuación, la número 4, nos dice que el logaritmo de 3x menos el logaritmo de x menos 2 es igual a 6. Entonces, como aquí tenemos una resta, una sustracción de logaritmos, acuérdense que la propiedad de los logaritmos nos permite expresarlos como un cociente, ¿verdad? Como una función racional, el logaritmo de una función racional. Entonces, 3x, porque es el logaritmo de 3x, el primero va como numerador y el segundo como denominador. X menos 2 igual a 6. Entonces, para eliminar este logaritmo, ya sabemos que tenemos que escribir al otro lado la base 10. Entonces, aquí tenemos 3x ya sin el logaritmo sobre x menos 2 igual a 10 a la 6, ¿verdad? La base 10 pasa de base para eliminar el logaritmo, que es de base 10, acá pasa la base 10. Ok, entonces, ¿cuánto es 10 a la 6? 10 a la 6 es 1.000.000. Es 1.000.000. Entonces tenemos, ¿verdad? Esto ya planteado en cuestión de 1.000.000. Luego, este que está dividiendo x menos 2 pasa a multiplicar al otro lado del igual y me queda solo la 3x. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces aquí tengo planteado x menos 2 que me pasa a multiplicar al 1.000.000 que estaba al otro lado, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso aplicamos la propiedad distributiva y sabemos que 3x es igual a 1.000.000 por x es 1.000.000 x, ¿verdad? Y 1 por negativo 2 es negativo, ¿verdad? Y 1.000.000, ¿verdad? Por negativo 2 es negativo 2.000.000, ¿verdad? Negativo 2.000.000. Entonces, ¿verdad? Como tiene variable x, lo pasamos al miembro de la izquierda donde está el otro término con variable. Y como que está sumando, al otro lado pasa a restar. Nos queda 3x menos 1.000.000 de x igual a negativo 2.000.000, ¿verdad? Igual a negativo 2.000.000, que es producto de 1.000.000 por negativo 2. Entonces, operando, ¿cuánto es 3x menos 1.000.000 de x? Es negativo 999.997. ¿Verdad? Solo faltan 3 para llegar al millón. Negativo porque, ¿verdad? El de mayor valor absoluto es este millón de x. ¿Ok? El otro lado nos queda
negativo 2 millones. Entonces sabemos que este valor negativo 999.997 que multiplica pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Y aquí lo tenemos planteado ya, x es igual a negativo 2 millones entre negativo 999.997. Y aquí si usted lo quiere expresarlo, no quiere escribir ese montón de ceros, entonces lo puede expresar como notación científica. Acuérdese que todo número entero tiene al final el punto decimal, lo tiene al final ahí a la derecha, entonces recorremos un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros y 6 ceros. Entonces es 2 por 10 a la 6. Y aquí también, ¿verdad? Lo tiene aquí. Entonces, una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras, cinco cifras, ¿verdad? Entonces nos queda 9.999.97 por 10 a la 5, ¿verdad? Ahora, este es negativo y este negativo, acá los puse positivos a ambos porque menos entre menos es más, ¿verdad? Menos entre menos es más. Y al operar, ¿verdad? Al hacer esta operación, nos da que x es igual, ¿verdad? A 0. ¿Verdad? 0.2 y esos 5 ceros y un 6, ¿verdad? Es un número 0.2, ¿verdad? Eso es lo que nos da, ¿verdad? Pero por 10 a la 1, ¿verdad? Si lo hacemos en la calculadora nos va a dar de un solo un valor casi 2, pero aquí yo apliqué ¿verdad? Por ahí tengo un video de notación científica que para dividir expresiones en notación científica se divide, ¿verdad? ¿Verdad? La parte, ¿cómo es que se le llama? La parte entera se le llama, ¿verdad? La parte entera y se dividen y se resta la parte exponencial, ¿verdad? Entonces 6 menos 5 es 1 que no es necesario escribirlo, ¿verdad? Y si yo multiplico a esto por 10, entonces, ¿verdad? Se me recorre un punto aquí. Pero si no se quiere complicar, simplemente haga esta división. Y le va a dar que es 2 puntos y por acá al final le va a aparecer ese 6, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer. Negativo 2 millones, ¿verdad? Hacerlo así en notación normal. Negativo 2 millones entre negativo, ¿verdad? 9.997. Lo pueden ver que está igualito. Pues miren, eso es igual. Y a 2.0, a 2.5 ceros y después un 6. Entonces, aquí les escribo que es aproximadamente 2, va casi 2. Casi 2 quiere decir este símbolo, ¿verdad? Porque no es exactamente 2, es casi 2, es un poquito más de 2, ¿verdad? Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, por eso le escribí ahí que es casi 2, ¿verdad? Aquí le escribí 2, a lo mejor lo voy a cambiar el signo a mejor a que aparezca como casi 2, ¿verdad? Como casi 2, ese quiere decir ese signo, ¿verdad? Casi 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted viene y utiliza el 2, dice usted me dio 2, voy a hacer la comprobación, ¿verdad? Voy a hacer la comprobación y se va usted acá al inicio, se va usted acá al inicio para hacer la comprobación. ¿Qué se hizo? Aquí está, dice usted, 3 por 2 es 6, ¿verdad? O lo hacemos de un solo en la calculadora. Así usted 3 por 2 es 6, logaritmo de 6 menos 2 menos 2 es 0 y el logaritmo de 0 no existe, ¿verdad? El logaritmo de 0 no existe. Fíjese bien, mírelo con la calculadora, logaritmo de 0, ¿verdad? Error. Logaritmo de 0 no existe, no está definido. Entonces, entonces no es solución el 2. Ojo, cuando usted no le da exactamente 2, ¿verdad? No le dio exactamente 2, entonces hay que trabajar mejor con todas las cifras si usted quiere comprobarlo. Entonces, mire lo que voy a hacer. Lo voy a comprobar con todas las cifras. Mire, logaritmo de 3, ¿verdad? De 3, que me multiplica, oigan, me multiplica, acuérdense, a 2 millones, ¿verdad? A 2 millones entre 999.997. Aquí está solo la primera parte, ¿verdad? Menos logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de, acuérdense que era 2 millones, era negativo, pero como el 900 también era negativo, entonces lo podemos usar como positivo porque
menos entre menos es más, ¿verdad? ¿Verdad? Entre 999.997, ok, menos 2. Menos 2 como dice aquí, ¿verdad? 2 millones entre 999.997 es X, menos 2. Entonces este resultado debe ser igual, puede ver que es igual a 6, ¿verdad? Puede ver que es igual a 6. Entonces, ojo con eso. Ahora, cuando el dato que usted le dé, el valor de X, le da un número entero, exacto, no le tenga miedo, ¿verdad? Pero cuando es así, sí es de tener este sumo cuidado. Ok. La penúltima, creo que es la penúltima ecuación, dice el logaritmo de 9x del cubo, ¿verdad? De la suma de 9x y 10, todo eso es igual a 9. Entonces, ya le habíamos explicado que el logaritmo de una potencia es igual al exponente que multiplica el logaritmo de la base. El logaritmo de una potencia, ¿verdad? En este caso la base es 9x más 10, ¿verdad? La base es 9x más 10. Esa es la base, entonces el logaritmo de una potencia es igual al exponente que multiplica el logaritmo de la base. Aquí lo tenemos, al 3 que multiplica al logaritmo de la base igual a 9. Luego ese 3 que está, ¿verdad? Ahí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir al 9. Entonces acá nos queda solamente el logaritmo de 9x más 10, ¿verdad? Igual a 9 sobre 3, que sabemos que es 3. Y para eliminar este logaritmo, este término logaritmo, esta base logarítmica, sabemos que como es de base 10, el 10 lo pasamos de base al otro lado y lo que teníamos al otro lado del igual pasa a ser un exponente, ¿verdad? Entonces nos queda que 9x, ¿verdad? Más 10 es igual, en este caso es igual a 1000, ¿verdad? Aquí lo tenemos el 1000 y ya de un solo pasamos este 10, ¿verdad? Que es una constante, necesito dejar al lado izquierdo la variable y la constante es al otro lado. 10 al cubo es 1000 menos este 10, ¿verdad? Que ya pasa del otro lado del igual. Entonces, ¿cuánto nos da? 1000 menos 10 es 990. Y este 9 que multiplica la X pasa a dividir, entonces tenemos que 990 entre 9 es igual a 110, ¿verdad? Es igual a 110 y como en este caso nos dio un valor entero, si usted quiere comprobar, no le tenga miedo, váyase desde un inicio, ¿verdad? Aquí teníamos que este nos dio 10, ¿verdad? ¿Y cuánto es 10 por 110, perdón, nos dio X? 110 por 9 es 990. 990 por 10 es 1000, ¿verdad? 990 más 10, perdón, es 1000, ¿verdad? Es 1000. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1000? ¿Verdad? El logaritmo de 1000 es 3 y 3 al cubo es 9. O si quiere ver, entonces, este 3 pasémoslo acá a multiplicar. ¿Y cuál es el logaritmo de 1000? Es 3 por 3, es 9, como quiera, ¿verdad? Como quiera. Aquí usted sí puede, ¿verdad? Sí puede calcularle el logaritmo a 1000 y después eso elevarlo al 3, ¿verdad? Al 3, porque como el 3 puede pasar acá, ¿verdad? El 3 pasó aquí, entonces también usted puede operar solo el logaritmo. Porque si nosotros el 3 lo pasamos atrás del logaritmo, es como que si no fuese parte del logaritmo. Miren, queda atrás. Ya ahora el logaritmo ya no es del 3, es de 9x más 10. Entonces por eso podemos operar como el 3, por decirlo así, no es parte del logaritmo. El 3 como exponente, entonces por eso podemos desarrollar esta parte primero. Decíamos 110 por 9 es 990 más 10 es 1000. El logaritmo de 1000 es 3 y 3 al cubo es 9. O, como le digo, como está acá, que este 3 pasó a multiplicar al logaritmo de 9x más 10. 990 más 10 es 1000. El logaritmo de 1000 es 3. Por este otro 3 es 9. Y con eso pues comprobamos que la solución, el conjunto solución de 110 es correcto, ¿verdad? Es correcto. Me faltó escribirlo aquí, aunque a veces algunos maestros no son tan exigentes, pero en verdad se debe de escribir. Se debe de escribir que el conjunto de solución es igual, ¿verdad? Es igual a 110. Ahí está. A ver si hay otro ejercicio. Si hay este, creo que sí es el último ejercicio. Nos dicen que 2 por el logaritmo de x más 5 es igual al logaritmo de 3, ¿verdad? Más el logaritmo de 2x más 7. Aquí tenemos una suma y acuérdense que como una multiplicación se puede expresar como una suma de logaritmos, entonces también una suma de logaritmos lo podemos expresar como multiplicación.
Entonces aquí está expresado como multiplicación, ya solo aparece una vez el logaritmo porque está expresado como multiplicación. ¿Verdad? Porque ocupamos juntarlos en un solo término, logaritmo de todo esto. Y aquí logaritmo, ¿verdad? De todo esto. Okay. Entonces, este 2, acuérdense que lo que acabamos de ver en la comprobación del ejercicio anterior, que ¿verdad? El logaritmo de una potencia lo podemos expresar como el exponente que multiplica el logaritmo de la base. Entonces también podemos hacer viceversa, ¿verdad? Un número que multiplica el logaritmo de una base lo podemos, ¿verdad?, pasar como exponente. Entonces ya tenemos, desaparece este 2 y lo pasamos como exponente. Dimos logaritmo de x más 5 al cuadrado es igual a lo que teníamos al otro lado. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un solo término como logaritmo que comienza con el término, con L o G, y aquí también, entonces los podemos eliminar. Aquí no hay necesidad de hacer ninguna operación porque en los dos lados hay logaritmo. En los ejercicios que hemos visto anteriormente solo había logaritmo en el miembro de la izquierda, entonces teníamos que pasar como base 10 al otro lado para poder eliminar este logaritmo. Pero ya en este caso no, ¿verdad? Como hay término logaritmo en ambos lados, simplemente se quitan así sin ningún problema, ¿verdad? Porque es como que usted tenga logaritmo de 10, ¿cómo le quiere? Logaritmo de 1000, ¿verdad? Y acá al otro lado también, logaritmo de 1000, porque para que sea igual tiene que ser lo mismo. ¿Cuál es el logaritmo de 1000? 3, ¿verdad? Es 3. ¿Y cuál es el logaritmo de acá? También es 3. Entonces 3 es igual a 3. Entonces por eso es como que si no existiera el logaritmo, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Lo podemos, bueno, el hecho es que lo podemos eliminar, ¿verdad? Entonces solo nos queda x más 5 al cuadrado y acá 3 que multiplica a 2x más 7, ¿verdad? Y esta parte, permíteme, voy a tener que achicar la pantalla para que quepa todo. Ahí cabe, ¿verdad? Este es el cuadrado de un binomio que sabemos que es igual al cuadrado del primer término por el doble producto de los dos, 2 por 5, 10 por x, 10x, ¿verdad? Más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Es lo que hicimos aquí. Es lo que hicimos aquí, entonces, ¿verdad? Eso es producto de eso, x más 5 al cuadrado. Y acá, ¿verdad? Vamos a operar 3 por 2x es 6x y 3 por 7 es 21 y luego pues igualamos a 0, ¿verdad? Este 6x pasa a restar y este 21 pasa también a restar a lo que teníamos acá. X cuadrado, solo hay x cuadrado, esta vez este 10 le restamos el 6x del otro lado y este 25 le restamos el 21 que estaba al otro lado. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedó x cuadrado y aquí 4x, ¿verdad? 10x menos 6x es 4x y 25 menos 21 es 4. Entonces aquí hacemos por inspección y tanteo y este es un trinomio cuadrado perfecto porque nos dio el mismito factor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Decíamos, colocamos dos pares de paréntesis, ¿verdad? Luego va la raíz cuadrada del primer término en ambos, luego va el signo del segundo término en el primer par de paréntesis y en el segundo par de paréntesis va la multiplicación del signo del segundo término por el signo del tercer término, más por más es más, y luego va, ¿verdad? Se descompone a esa constante en dos números que multiplicados sean 4 y sumados sean 4. ¿Por qué sumados? Porque ambos ambos signos, perdón, son iguales, ¿verdad? Son iguales, por eso debe de ser sumados, no restados. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, entonces nos dio, ¿verdad? El mismito factor, solo se toma uno, ¿verdad? X más 2 es igual a 0, entonces este 2 pasa a restar y tenemos que x es igual a negativo 2. X es igual a negativo 2, donde tenemos, vamos a ver si lo comprobamos. ¿Cuánto es negativo 2 más, más 5? Sería positivo 3. Entonces tendríamos dos veces el logaritmo de 3, 2 logaritmo 3. Y aquí ya tenemos logaritmo de 3. Y aquí sería 2 por negativo 3c, ¿verdad? No, 2 por negativo 2, ¿verdad? X nos dio negativo 2. 2 por negativo 2 es
positivo 2 por negativo 2 es negativo 4, más 7 es 3. Entonces tenemos logaritmo de 3 más logaritmo de 3 es 2 veces el logaritmo de 3. Un logaritmo de 3 más otro logaritmo de 3 es 2 veces el logaritmo de 3, lo que nos quedó aquí al decir negativo 2 más 5 es 3, entonces 2 logaritmos de 3, ahí está comprobado, ¿verdad? Pero si lo quieren que lo hagamos con calculadora, entonces vamos a decir 2 que multiplica al logaritmo de negativo 2 que nos dio la x más 5, ¿verdad? Más 5, y eso es igual a ¿qué? Es igual a este valor 0.95. Ténganlo en mente, 0.95. Y acá decíamos logaritmo de 3, ¿verdad? Más logaritmo, perdón, aquí tengo que cerrar ahí el paréntesis que automáticamente él pone el inicial. Aquí sería más el logaritmo de 2 que multiplica a x, que es negativo 2, ¿verdad? Más 7. Más 7. Y cierro el paréntesis porque todo eso, el logaritmo de todo eso. Igual, miren, 0.95, el mismo término que nos había dado anteriormente. Entonces, con toda certeza, ¿verdad? Estamos en lo correcto. Y ahí termina, ¿verdad? Como les decía, el próximo tema es, miren, calcule el límite de la función y luego demuestre su respuesta correcta dibujando la gráfica. Ya hemos visto infinitos, pero, perdón, límites, pero estos son infinitos, ¿verdad? Es básicamente cuando x tiende a 0 en una función racional, ¿verdad? Acuérdense que en el denominador, ¿verdad? Cuando el denominador es 0, entonces decimos que ¿verdad? Que la función no está definida, ¿verdad? Y no está definida, es cierto, pero en realidad lo que sucede es que esa respuesta tiende al infinito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en los próximos videos para reforzar lo que ustedes están viendo en clase. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, escriban. Necesito conocer yo qué tipo de calculadoras utilizan, ¿verdad? Generalmente son como esa que tengo yo, ese simulador que tengo, esa app que tengo, FX82ES. Pero también utilizan la FX82MS y algunos utilizan unas poquito más avanzadas. Me gustaría que entremos en comunicación para enseñarle a usted a manejar a la perfección su calculadora y que usted gane tiempo en su examen, ¿verdad? Y nuevamente su amigo Dilio Flores, regálame por favor la dicha de que usted sea suscrito a mi canal, por favor comente, por favor dele like, por favor comparta, sobre todo hay mucha gente que lo necesita, y active la campanita porque voy a estar subiendo videos con frecuencia si nuestro Dios nos lo permite. Cuídese mucho, que Dios lo cubra con su sangre ante esta situación. Con permiso.